Hola, bienvenidos al curso de lectoescritura. El día de hoy vamos a ver el tema, la lectura. Empezaremos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es leer? Bueno, yo concibo por lectura como un ejercicio muy íntimo en donde uno desde su subjetividad puede abrirse a nuevas maneras de ser y de percibir el mundo. Para mí la lectura es poder comprender un texto del que se le haya hecho alguna lectura y poder compartir ese conocimiento a otra persona. Para mí la lectura es dialogar con un texto. Además, la lectura nos permite comprender el mundo. La lectura es como lo máximo que puede alcanzar el hombre, porque adquirir el hábito de la lectura es la posibilidad de conversar con personas a través del tiempo y el espacio. Leer es una de las actividades más importantes que realiza el hombre moderno. De hecho, desde la llegada de la Internet y a propósito de las redes sociales, leemos constantemente. Cuando estamos en la universidad debemos enfrentarnos a diferentes tipos de textos que probablemente no hayamos tenido contacto con ellos en el colegio. Es muy importante reconocer cuáles son esos diferentes tipos de texto para saber cómo abordarlos. También es importante tener en cuenta la biblioteca de la universidad como el alma de la universidad. Allí podemos encontrar diversos materiales de muchas áreas del conocimiento. No solamente en la parte física, sino también la universidad cuenta con una amplia base de datos donde se pueden encontrar informaciones mucho más actualizadas sobre las temáticas que estemos buscando. Ahora vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a revisar cómo almacenamos los conceptos. En primera instancia, empezamos decodificando aquellos signos que reconozcamos. Por ejemplo, en el idioma español, nosotros reconocemos las palabras en español. Si dominamos otras lenguas, obviamente también vamos a poder o estar en la capacidad de decodificarlas. Seguidamente, ya seremos capaces de reconocer las palabras en conjunto. Cuáles son las relaciones que se establecen entre todas las palabras de un texto determinado. Y finalmente, para construir todo el sentido, yo tengo que identificar, valga la redundancia, tres tipos de significados. En primera instancia está el significado literal. Este es el significado que se entiende tal cual se dicen las palabras. Seguidamente está el significado inferencial. Ese es el que va más allá de lo que dicen las palabras. Por ejemplo, con los dichos y refranes y el caso de aquí hay gato encerrado. En ese sentido no entendemos literalmente, sino que tenemos que ir más allá de lo que le estamos diciendo. Finalmente, el significado complementario se compone de todos esos conocimientos que yo tengo y además la complemento con aquellos términos o aquellas palabras que yo desconozco y debo consultar. En ese sentido, cuando yo estoy leyendo un texto, debo activar los tres tipos de significados que he mencionado, que serían el literal, el inferencial y el complementario. Debemos entender la lectura como un proceso. Cuando nosotros vamos a leer un texto, en primera instancia debemos hacer la prelectura. ¿Y qué es la prelectura? Estamos reconociendo todo lo que rodea el texto mismo. Si estamos leyendo un libro, sería entonces revisar la carátula del libro, cuál es la ilustración que tiene esa carátula, revisar el índice, quién es el autor. Toda esa información complementaria es muy importante tenerla en cuenta antes de empezar a leer. Seguidamente, durante la lectura, que sería el segundo paso, estaremos reconociendo las ideas principales y además cuál es el tema principal del texto. Existen diversas técnicas para representar esas ideas principales. Por ejemplo, algunos acostumbran subrayar. Obviamente vamos a subrayar los materiales que nos pertenecen. Y también algunas personas pueden hacer comentarios al pie del texto o en una libreta. Eso también es muy útil, sobre todo si yo quiero retomar luego lo que me ha dicho el texto. Finalmente está el después de la lectura. Entonces ya yo debo reflexionar en para qué hice la lectura, con cuál propósito hice la lectura y si logré finalmente comprender y reconocer la información más importante que me ofrecía el texto que acabo de leer.
Cuando nosotros leemos, no siempre estamos leyendo el mismo tipo de texto. Tenemos que leer textos, por ejemplo, literarios, textos argumentativos, textos descriptivos o textos informativos. Entonces, dependiendo del tipo de texto, yo tengo que adecuar la lectura. Una forma de diferenciar la lectura es, por ejemplo, si yo estoy estudiando literatura, yo leo una novela, un texto narrativo como una novela, y esa lectura no va a ser recreativa. La lectura tiene un propósito diferente. Yo estoy estudiando ese material. Entonces, el objetivo de la lectura va a ser muy diferente a si yo esa misma novela la leo, por ejemplo, en época de vacaciones, ¿sí? Que no tengo ninguna necesidad de hacer un análisis de esa novela. Entonces, tenemos un mismo texto, pero dependiendo del propósito con que yo lo lea, debo afrontarlo de maneras distintas. Nosotros leemos no solamente en el curso de lectoescritura, también en todas las materias tenemos que leer. Necesariamente. Por ejemplo, cuando estamos en matemáticas debemos comprender muy bien el enunciado del problema. Si no entendemos, si no comprendemos el enunciado del problema, seguramente el resultado no va a ser el esperado. De entrada hay que saber, entender qué es lo que nos están preguntando para poder dar una solución acertada. También en la universidad muchas veces desde primeros semestres nos enfrentamos a lecturas no solamente en español, sino en otros idiomas. Esto no debería ser una barrera para adquirir conocimiento. Nosotros podemos aprender en la medida en que vamos enfrentándonos a los textos. De hecho, en la universidad tenemos cursos de inglés dentro de todas las carreras y eso nos permite también entender con mucha más facilidad los textos a los que nos estamos enfrentando todos los días en clase. Leer también nos sirve para aprender. En primera instancia, adquirimos un conocimiento científico del mundo. Nosotros no somos expertos en los temas y por eso debemos consultar otras teorías. Y en esas búsquedas tenemos que ir más allá de lo que un navegador, un buscador de términos en Internet nos arroje. De hecho, ahorita mencionábamos las bases de datos de la universidad que nos van a permitir buscar información más actualizada y de unas fuentes mucho más propias para la academia. En este sentido, podemos establecer con las diferentes lecturas que hagamos las propias interpretaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros con la lectura no debemos quedar satisfechos con lo que nos dicen allí, sino que también debemos cuestionar esos textos. Revisar si el autor o los autores están en lo cierto en la información que están dando o si de pronto hay algunos vacíos. Eso está bien. Podemos también salir de las dudas preguntándoles a los profesores o a algunos colegas. Esto también va a enriquecer mucho más la lectura. El lector crítico, no solamente en el ámbito académico, sino también en la vida cotidiana, es el lector especializado que es capaz de diferenciar, por ejemplo, las noticias falsas de las noticias reales. Es una habilidad que debemos adquirir todos los días y que debemos poner en práctica todos los días. La lectura nos permite ejercitar la memoria, la cognición, es decir, la manera como almacenamos nuestros conceptos, y también el discurso. Esto va a favorecer el discurso. Entonces, yo puedo, habíamos dicho, hacer diferentes tipos de lectura con diferentes propósitos. En primera instancia, yo puedo definir conceptos, también resumir, y aquí ese es un tema importante, el resumen, porque si yo hago un resumen debidamente, eso quiere decir que he comprendido el texto de manera adecuada. He sabido diferenciar el tema principal del texto y asimismo las ideas principales que acompañan esa idea principal. También todas las lecturas que haga o las lecturas que yo haga, aparte de las experiencias que yo tenga, no solamente en la universidad, sino fuera de la misma, me van a permitir argumentar. En la universidad nos enfrentamos también a textos argumentativos, por ejemplo, los ensayos. O habrá momentos en que tengamos que hacer debates, entonces tenemos que tener preparados unos argumentos. También es importante que si vamos a citar algún texto, algún autor, siempre hagamos un reconocimiento del mismo. Respetar entonces los derechos de ese autor. Y entonces todas las lecturas que hagamos nos van a permitir tener mucha más fuerza en nuestros textos, en la producción textual que hagamos. Finalmente, retomamos entonces la lectura como un proceso. En primera instancia debemos identificar cuál es el tipo de texto que vamos a leer. Dependiendo del tipo de texto va a tener una estructura distinta y por lo tanto una lectura que vaya acorde con ese tipo de texto.
No es lo mismo enfrentarnos a un texto literario que a un texto de divulgación científica. Luego vamos a tener en cuenta el propósito de la lectura. ¿Para qué yo estoy leyendo ese texto? Antes habíamos hablado de enfrentarnos a una novela. En primera instancia la podemos leer en tono recreativo, pero también la podemos leer como un objeto de estudio. Por último están las estrategias de comprensión, que yo puedo utilizar la que más me convenga según el texto que esté leyendo. Por ejemplo, dentro de las estrategias de comprensión habíamos visto subrayar, hacer anotaciones y también podemos hacer resúmenes e incluso organizadores gráficos que nos permitan diferenciar el tema principal y los subtemas que lo acompañan, las ideas principales y finalmente unas conclusiones. La lectura es entonces una de las actividades más importantes y debemos adquirir el hábito de realizarla. No solamente leemos palabras, también podemos leer imágenes, ecuaciones y partituras. Y no solamente debemos limitarnos a leer los textos que nos proponen en clase, también podemos leer otros tipos de textos como por ejemplo la prensa o la literatura, que además nos van a permitir ampliar nuestros propios conocimientos y apropiarnos de ellos mismos para tener una actitud crítica frente al mundo.